Bien, primeramente me pasaron. Te veo. Ok, gracias. Me pasaron que tuvieron un avance, un buen avance, ¿no? Esto y esto. Bien, comenzaron hablando directamente del tema de probabilidad y las diferencias entre un porcentaje y una proporción. Bien, lo vamos a ver esto en toda la carrera, chicos, así que tenemos que saber diferenciar sobre qué es un porcentaje y qué es una proporción. Bien, el porcentaje es la representación de un número que va del 1%, desde el 0% al 100%. Y las proporciones son números que van desde el 0, ya, números que van desde el 0, desde el 0, perdón, hasta el 1. ¿Qué quiere decir? Que conlleva todos los decimales desde el 0 hasta el 1. Ahora, esto ya lo hemos visto reflejado en nuestras tablitas de distribuciones. Eh, Ahora sí, está medio mal mi lápiz. Bien, ¿dónde lo veíamos? Lo veíamos en estas dos partes, donde esta era nuestra frecuencia relativa y esta era nuestra frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es lo que hacíamos entre estas dos? Simplemente para llevar de aquí a aquí se multiplicaba por 100, ¿no? Recordando un poco, entonces ya vimos este tema de los porcentajes y de las proporciones en esta parte de acá. Entonces creo que pueden llegar a comprenderlo un poquito más de esa forma. ¿Qué más avanzaron? Dice, hablaron sobre que la probabilidad son sucesos o eventos. Ya. En sí, la palabra probabilidad, supongo que hablaron de dónde venía, qué significa probabilidad. Se puede decir que es, en pocas palabras, ¿cómo está escrito acá? Es tratar de adivinar qué tan cierto puede ser un suceso. ¿Ya? Es de no adivinar, sino de averiguar qué tan probable es un suceso o evento. Voy a reparar un poco más, un suceso o evento. Bien, entonces, es tratar de averiguar qué tan probable es un suceso o evento. El ejemplo más sencillo es el de la moneda. ¿Ya? Una moneda, cuando uno lanza una moneda puede pasar dos cosas, dos sucesos o dos eventos. Puede ser puede caer o bien cara o bien escudo. Pero nunca puede pasar los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces una moneda puede ser o bien cara o bien escudo. Ahora, esto pues, lo podemos determinar con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara
la probabilidad de que caiga cara va a ser igual a 1/2. ¿Qué quiere decir? Las probabilidades son los sucesos favorables dividido entre los sucesos posibles. Estas son las definiciones más básicas de lo que es probabilidad. Sucesos favorables. ¿Yo qué dije? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara, no? La probabilidad de que caiga cara es una de dos posibles, de dos sucesos posibles. ¿Qué más? Ah, lo hicieron con lo mismo, ¿no? Ahora también puede ser lo mismo con el tema de un dado. Un dado, ahí cambia qué cosa, la cantidad de sucesos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 4, por ejemplo? ¿Cuáles son las posibles respuestas de esto? ¿Cuáles son los posibles eventos? Que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, 4, 5 o 6. ¿Y cuál es la probabilidad de que esto sea 4? La probabilidad de que esto sea 4 es 1 dividido entre ¿qué? Entre la cantidad de sucesos posibles, que son 6. ¿Ya? Entonces, la probabilidad en sí es tratar de averiguar qué tan probable es un suceso o evento. Tratar de adelantarnos a eso para intentar saber o intentar adivinar qué es lo que va a tocar o qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Esto nos sirve mucho, les va a servir mucho más adelante, ¿no? También en su carrera, ustedes cuando van a tomar decisiones se tienen que basar en pruebas. Y precisamente las pruebas se pueden llevar a probabilidades. ¿Qué tan probable es que si yo decido hacer esto, me salga bien, me salga mal, que tenga éxito o no tenga éxito? ¿Ya? Entonces, le va a ayudar mucho con el tema de las decisiones. Bien, precisamente aquí está la fórmula que manejaron con la ingeniera, que es número de casos favorables dividido entre los casos posibles, total de casos posibles. Bien, veamos el tema de la regla de la adición. Aquí está. Voy a cambiar el colorcito. Regla de la adición. ¿Qué quiere decir adición? Tenemos dos casos posibles. Va a depender mucho de lo que se esté preguntando o de lo que uno quiera saber. Por ejemplo, si yo digo, eh, ¿cuál es la probabilidad de que el dado me salga 4 y en el siguiente tiro me salga 3? ¿Qué va a pasar? La probabilidad de que el primero me salga 4 y el segundo me salga 3, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de que me salga 4 más la probabilidad de que me salga 3. Como aquí dice, cuando tenemos una letra I, se suma, ¿ya? Cuando la condición es Y o I, se suman las probabilidades. En cambio, cuando nosotros tenemos una O, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga 4 o 3? Hablando del dado. O lo representamos con una letra U que significa unión. Y sería así. Probabilidad que me salga 4 por la probabilidad de que me salga 3. Cuando la condición es O. ¿Estamos grabando un ratito? Estamos grabando. Se multiplica.
quizás en este tema vean muchas fórmulas o piensen que son demasiadas fórmulas, demasiadas pero se van a ir dando cuenta a medida que estén avanzando de que es mucho o influye mucho el ocupar la lógica. Ocupar la lógica, a ver qué pasaría si yo tal cosa, o sea, imaginarse con un caso ustedes mismos para llegar a una conclusión, para poder equivocarse menos o poder llegar al resultado correcto más fácilmente. ¿Ya? ¿Qué más avanzaron? A ver. Estamos haciendo primeramente un repaso y yo creo que el jueves por la noche vamos a tener otra donde vamos a continuar el avance de lo que a donde se quedó la ingeniera. Bien, esto es precisamente lo que les decía. Bien, sucesos posibles, ¿no? Bien, ahora hay algo importante aquí. Ahora sí, ahora sí. Eh, que se tienen que saber que qué es espacio muestral. ¿Alguien entendió, chicos, qué es espacio muestral de lo que vieron con la ingeniera? ¿Alguien me puede explicar, me pueden decir su concepto de espacio muestral? Chicos, ¿están ahí? ¿Están durmiendo? A ver, esta chica, Nicole Fabiola. ¿Están despiertos o no están despiertos, chicos? Ninguno parece, che. Ya. El espacio muestral es el espacio de trabajo, se puede decir, o el espacio determinado donde estamos estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de todo el mundo que tenemos, el mundo de posibilidades, nosotros vamos a ir cerrando o achicando esto para llegar a un resultado más exacto o más afín a lo que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, no es lo mismo decir eh, cuál es la probabilidad de que una persona tenga 22 años en la universidad, en la Gabriel, que decir en la carrera de ingeniería industrial o decir en la materia de probabilidad, grupo, ¿qué grupo somos? ¿I o Y? Creo que I, ¿no? Grupo I. Entonces, el espacio muestral es el espacio determinado donde estamos estudiando o trabajando la probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? De todo el mundo existente que tenemos, que esto se llama universo, nosotros vamos a trabajar en un espacio muestral o muestra. ¿Ya? Vamos a agarrar una muestra de todo ese espacio, de todo este universo que tenemos y vamos a trabajar sobre una muestra. ¿Qué quiere decir? Si todo esto son los estudiantes de la Gabriel, de la UAGM, ¿esto qué vamos a hacer? Vamos a hacer los estudiantes de probabilidad. Por ejemplo, si yo quisiera saber esa pregunta que les hice, ¿cuántos estudiantes tienen 18 años, digamos? No es lo mismo decir en la Gabriel René Moreno que decir cuál es el promedio de edad entre los estudiantes de probabilidad, ¿no? Así que no es así que también, como también no es lo mismo decir cuál es el promedio de edad o cuál es la probabilidad de que tengan tantos años los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque esto ya es un universo más grande donde entran todas las universidades, ¿no? Y así. O sea, el espacio muestral es el espacio determinado
Se ve feo esta palabra. Lo voy a poner con mayúscula. De aquí. Determinado. ¿Dónde estamos estudiando o trabajando? Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, consulta, chicos? ¿Alguno? Si no, podemos continuar igual. Bien, luego de esto, ¿qué más hicieron? Les dio un ejercicio, si no me olvido. No sé cuáles son primero, creo que... Ya les hizo hacer un ejercicio de los dados, ¿no? Aquí sin fórmula y aquí ya aplicaron fórmula, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice este ejercicio? Lo vamos a traer acá. Ahora sí. Dice lo siguiente, no sé si se entiende, pero dice, ¿cuántos? Ahora sí. ¿Cuántos menús que consistan en sopa, segundo, postre y refresco existen? Sí se puede seleccionar entre cuatro sopas diferentes, tres clases de segundo, cinco postres y cuatro refrescos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, chicos? Aquí estamos empezando a ver problemas de lo que es combinatoria, permutación, variación. Tiene muchos nombres, ¿ya? Y hay muchas maneras de resolver, pero no tenemos que complicarnos. ¿Cómo vamos a empezar a hacer esto? Primeramente vamos a leer bien la pregunta, ¿qué es lo que nos está pidiendo? No dice, ¿cuántos menús que consistan en sopa, segundo, postre y refresco existen? Sí se puede seleccionar entre cuatro sopas diferentes, tres clases de segundo, cinco postres y cuatro refrescos. Bien, para ello primeramente vamos a hacer una gran pregunta. Bueno, no voy a mover más abajo y vamos a empezar a ver. Permutación. ¿Qué pasa con mi letra hoy? Permutación y combinación. Bien. Para esto, todavía no estamos viendo esto. Enseguida lo vamos a ver. Bien. Para resolver esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. No nos está pidiendo el número de menús. Número de menús posible. ¿Qué puede pasar aquí? Ustedes pueden escoger la sopa 1,
Sopa uno el... Ahora sí. Por ejemplo, la sopa uno el segundo 2 el postre 3 y el refresco 4. No es lo mismo agarrar esto o agarrar la sopa. Ahora sí. Dijimos el postre 4 y el refresco 3, por ejemplo. No es lo mismo agarrar el segundo 2, perdón, la sopa 2, el segundo uno, el postre 4 y el refresco 3. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo menú. Ya estamos cambiando una parte del menú, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a multiplicarla. ¿Qué decía acá? La regla de la adición nos decía que cuando estemos uniendo, cuando la condición sea o, multiplicamos la probabilidad. En este caso tenemos 4, 4 de 4, 3 de 3, 5 de... Entonces, nuestra solución va a ser el número de sopas multiplicado por el número de segundos multiplicado por el número de postres multiplicado por el número de refrescos. N igual a 4 por 3 por 5 y por 4. Lo que nos da un total de 240 menús. Bien. Y esta es como una parte introductoria a lo que vamos a seguir viendo. Ya. Veamos un ejercicio más de los que les dio. Creo que de estos no pudieron resolver uno, ¿no? ¿Cuántos números de 3 pueden formarse con si cada uno puede utilizarse solo una vez? Bien, aquí ya estamos viendo combinatoria. Perdón, permutación. Bien, y por acá está la fórmula, ¿no? Voy trayendo las formulitas. Aquí. Ya, aquí. Bien. Eso ya la coloco con un formulario. Hay que empezar a distinguir entre estos dos, permutación y combinación. Ahora, la permutación y la combinación pueden parecerse mucho al momento de leer los ejercicios, pero no va a ser lo mismo al momento de resolverlo. Los ejercicios que le dio esta clase de acá, estos ejercicios, ya son de permutación y de combinación, que es una parte muy importante de las probabilidades. El ejercicio y creo que esto de acá. 6 personas recibieron todos. Ya, estos son. También le firmó la ingeniera. Mm, mm, mm.
Ok. Bien, la permutación y la combinación se va a resolver con una simple pregunta. Es, primeramente, tenemos que identificar si se puede repetir o no se puede repetir y si importa el orden. Importa el orden. Importa el orden. Bien, y si importa el orden, agarro mejor el lapicito. Primero lo voy a hacer más grandecito. Todo esto vamos a hacer con negrita y con subrayado. Importa el orden y insertamos directamente con la... Aquí está la forma. Insertar. Si importa el orden y si no importa el orden. Si la respuesta a esto es sí, sí, y si la respuesta a esto es no, estamos hablando de... Si la respuesta es sí, estamos hablando de permutación. Y si la respuesta es no, estamos hablando de combinación. ¿Ya? Permutación. Y si no, estamos hablando de combinación. Bien. Vamos a hacer más grande esto. Con negrita esto también. 14 con negrita. Bien. ¿Se entiende esto, chicos? Siempre que ustedes tengan la duda sobre si van a utilizar permutación o combinación, con esta simple pregunta lo pueden saber. ¿Importa el orden? ¿Qué quiere decir esto? Aquí, ¿importaba el orden, chicos? ¿Sí o no? Chicos, ¿importaba el orden o no importaba el orden? Que esté la sopa uno con el segundo 2 o que esté el segundo 2 con la sopa uno, ¿importaba? No, no ve porque igual seguía siendo el mismo menú. Por eso es que se está ocupando, si se dan cuenta, esta formulita de acá. Eh, 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 eh. A ver, al revés. En este caso, estamos ocupando permutación, ¿no? Bien, aquí desarrollamos la fórmula. En este caso sí nos importaba si era la sopa uno con el segundo 2 que no era lo mismo que la sopa 2 con el segundo uno, ¿no ve? Entonces, si nos importaba, ¿qué es lo que hacíamos acá? La n que era, chicos, nuestro espacio muestral o nuestra muestra, ¿no? Y la r, ¿qué es la r, chicos? Chicos, se les aplicó, supongo.
sin importar el orden. ¿No? Y aquí todas las opciones posibles tomando en cuenta el orden. Chicos, bien, estos son los casos posibles, ¿ya? Los casos posibles o espacios posibles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya. La n factorial a que va a ser igual. En este caso tenemos cuatro opciones, entonces van a ser 4 factorial dividido entre n menos r, 4 menos... La r son los casos posibles, como solo tenemos cuatro cosas posibles, entre 4. 0 factorial es 1, ¿no? Entonces este 4 factorial... Ah, no. Esperen, chicos. Estamos hablando de combinatoria. Ya. Vamos a ver en el siguiente ejemplo mejor. Para que se entienda mejor. Los voy a chipar con esto. Me dijeron que había uno que no pudieron. Era este de acá. Hoy no lo regué. Bien. ¿Cuántos números de 3 dígitos pueden formarse con 6, 1 o con... Ah, no son los números seguidos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, cada uno puede utilizarse solamente una vez, ¿no? Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. En este caso, ¿importa el orden? Chicos, ¿importa el orden? Sí nos importa el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo 123 que 321. Entonces, si nos importa, vamos a jalar todo lo que es permutación. Bien. Ahora, nuestro primer inciso es sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántos son los números que tenemos? Son 6 dividido entre n, que son 6 menos... ¿Cuántos espacios habrían? Esta r puede ser lo mismo que decir la cantidad de espacios que tenemos o casillitas para rellenar. Aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, en esta casillita lo que vamos a rellenar, por ejemplo, 1, 2 y 3. O si nosotros queremos, o en otro caso, puede ser 1, 2 y 6, etcétera, etcétera. O sea, esta R representa la cantidad de espacios que va a haber para que podamos llenar todos nuestros datos. ¿Ya? Entonces la R va a ser 3 factorial. ¿Eso cuánto nos va a dar? Voy a calcular enseguida. Va a ser 6 factorial dividido entre 3 factorial.
lo que nos da 120, ¿no? Auxiliar, una pregunta, ¿el 126 de dónde sale? No, o sea, le estoy diciendo que esta R son los casos posibles o los espacios posibles que nosotros podemos rellenar. O sea que lo que estoy haciendo, puedo traer el 1, el 2, el 6, así como también podría traer cualquiera de estos números de acá. Como podría traer el 3, el 0 y el 6, por ejemplo, etcétera. O sea, les estoy explicando que esta R va a representar las casillitas que tenemos para llenar. Como nos dice, ¿cuántos números de 3 dígitos? Entonces yo no puedo tener más de estas 3 casillas para llenar. ¿No? ¿Se entendió ya eso, chicas? Sí, sí. Ok, entonces para nuestro inciso A van a ser 120 casos. ¿No ven? ¿Sí? Chicos, chicas. Bien. Ahora nuestro inciso B, ¿qué nos dice? Aquí tenemos que hacer un poquito más de análisis. Si tenemos 120 casos, ¿cuántos de estos van a ser impares? Vamos a analizar lo siguiente. ¿Cuántos de estos números son impares? Aquí tenemos 3 impares. Entonces tenemos que quitar todas las, todas las posibles situaciones donde nos queden números pares, que en este caso son casi la mitad, ¿no? Sí, a ver, tenemos par, impar, par, impar, par, impar y par. Tenemos 4 pares y 3 impares. Dame un ratingo al baño. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, bien. Ahora, viendo estos casos, no estamos tomando en cuenta una cosa, que estos números de 3 cifras o de 3 dígitos eh, no pueden comenzar por cero, ¿no? Porque si comienzan en cero, ¿qué va a ser? 0,20, que simplemente es número 20, ¿no? Va a 0,21, por ejemplo, solamente es 21, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto que hicimos acá y vamos a desglosar el análisis un poquito más. Y lo vamos a hacer con un poco más de lógica. ¿Qué quiere decir? Si no podemos resolver o si lo vemos que no podemos resolver directamente con la fórmula, vamos a utilizar o vamos a simplificar lo que teníamos ya aquí, ¿no? Vamos a seleccionar esta partecita acá. A ver, así, esto. Y lo vamos a traer aquí. Aquí. ¿Qué pasaba con la regla de la adición, chicos? Podemos desglosarlo así, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hallar la probabilidad o cuántos números son posibles de 6 dígitos, pero sin que empiecen con cero, ¿cuántos casos vamos a tener en el primer? Como son 3 dígitos, aquí vamos a tener 5 casos posibles, aquí vamos a tener 6 casos posibles y aquí vamos a tener 6 casos posibles, ¿no? ¿Por qué aquí le quito un caso posible? Porque aquí puede tocar cualquiera de estos 6 números acá, menos el cero, entonces tenemos solo 5 números posibles. Aquí son 6, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos meter cualquiera de los números y aquí también van a ser 6. Entonces 5 por 6 por 6. 6 por 6, 36 por 5, 180. Estábamos sin tomar en cuenta muchos casos porque estábamos, uno, no contando el cero y dos, no tomando en cuenta las probabilidades de cada uno de los casos. ¿Ya? Ahora, nuestro inciso B
que nos dice cuántos de estos números son impares. ¿Qué quiere decir impar? Que terminan en 1, en 3 o en 5. Entonces, ¿cuántas probabilidades vamos a tener acá? Bien, para empezar, como siguen siendo de 3 dígitos, aquí siguen siendo 5. ¿No? Porque no puede comenzar con 0. Ahora, para que sea impar, ¿cuántos casos nomás? ¿Cuántos son nuestros casos favorables? 1, 2, 3, ¿no? Ahora, 6 por 3, 18 por 5, 5 por 6 por 3. 6 por 5, 30 por 3 son 90 casos. ¿No? Bien. Ahora, ¿cuántos números son mayores? Probabilidad de que el número sea mayor a 330. Bien. Ahora, ¿qué números tendrían que tocar aquí? Borremos esto. Este y este. ¿Qué número tendría que tocar aquí para que sea mayor a 330? Para empezar tendría que tocarnos, aquí está el borrador, 4, 5 o 6, ¿no? Esos números ya serían mayor a 300. Entonces vamos a tener primeramente 3 por, aquí siguen siendo 6 y aquí sigue siendo 6. 3 por 6 por 6. Pero estos números son mayores a 400. Nos faltan los mayores a 330 y menores a 400. Entonces vamos a sumar acá. ¿Qué caso? El caso donde esté el 3, solamente el 3. Pero en esta parte de acá, ¿qué número tendría que ser para que sea mayor a 330? Tendría que ser el 4, el 5 y el 6, ¿no? Entonces son 3 aquí y aquí puede ser cualquier número. Entonces vamos a tener 1 por 3, perdón, por 3 por 6. Y estos van a ser mayores a 340. Pero aún así nos faltan números, ¿no? Entre el 331 y el 340 nos faltan numeritos. Y vamos a ver cuántos números vamos a formar entre esos dos números de ahí. Entonces, seguimos manteniendo la misma condición que sea 300. Y aquí tiene que ser ya 30. Solo tenemos un caso. 330. Y luego puede ser cualquier número excepto el 0, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 5. Entonces 1 por 1 por 5. Y aquí lo vamos a explicar un poquito mejor. Aquí van a estar los números mayores a 400. Aquí los que están eh, entre 340 y 400. Y aquí están los que son entre 330 y 340. ¿Se entiende, chicos, esta parte? ¿Y qué nos va a quedar? Igual. 6 por 3, 18. 108 más 3 por 6, 18 más, ¿qué más? 5, ¿no? En total son 131 casos. Y aquí son 90 casos. ¿Se entendió, no, chicos? ¿Tienen dudas sobre este?
chicos. ¿Pueden volver a explicar el inciso C, por favor? El inciso C. Ok, este es el inciso B, este es el inciso C. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando estos números que nosotros creamos de los 180 casos posibles, cuántos de estos números son mayores a 330? Nosotros sabemos que podemos formar números de 3 dígitos, entonces vamos a ir viendo las probabilidades. Primeramente, voy a borrar esto acá. Ya. Ahora sí, vamos a volver para que pueda volver a rayar. Bien, ¿cuál sería nuestro primer caso? Nuestro primer caso va a ser que nuestro número comience por 400, ¿no? O sea, la centena, el número que esté aquí, sea 4, 5 o 6. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, ¿cuántas posibilidades? 3 posibilidades, ¿no? Luego, en los siguientes números, ¿qué más vamos a tener? Puede ir cualquier número, 400 tanto, entonces puede ir los 6 y puede ir los 6. Eso es lo que está aquí. Los números mayores a 400. ¿Ya? Ahora, ahí, obviamente todos estos van a ser mayores a 330, pero nos faltan más casos. Nos faltan los que van a estar entre el 300, entre el 331 y el 300 y el 400, ¿no? Entonces vamos a ir desglosándolo. Ahora vamos a ver el caso en el cual nosotros necesitamos o veamos que este número sí o sí sea 300, este sí o sí sea 300, pero estos números ya varían, ¿no? Si ponemos cuántas posibilidades hay que sea mayor a 330, que sea 340, 350 y 360, ¿no? Entonces, aquí hay una sola posibilidad, aquí va a haber 3 posibilidades y en el último número puede ir cualquier número, ¿ya? Entonces, 1 por 3 por 6. Y eso es lo que viene acá. Y esos números van a estar entre el 340 y el 400. Y no 400, sino 390. 300. Ahorita vemos qué número podemos formar máximo. 365, ¿no? Creo que era el máximo que podemos formar. Teniendo el 3 adelante. Bien, entonces, ¿qué más nos faltaría? Nos faltarían los números que están entre el 330 y el 340. ¿Cuántos números van a ser eso? Revisemos. Mantenemos lo primero. Tiene que comenzar con 3, entonces solo hay esa opción para este caso. Luego, también tiene que comenzar con 30. Entonces aquí también tenemos un solo caso. Pero en el siguiente número puede ser cualquier otro que sea mayor al 330, porque aquí dice mayores, no mayores iguales, ¿no? Entonces el 0 no podría ser porque ese ya sería igualito, sería 330. Entonces, ¿cuántos números nos sobran para poder combinar ahí? 2, 3, 4, 5, 3, 6. Ah, 6 son, ¿no? Son 6. Aquí en total son 7 números, no 6, chicos. Estamos alejando el resultado, creo. A ver. Ya, continuamos así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? 1 por 1 por 6. Aquí no 5, sino 6. Son 132 casos. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Aunque creo que estamos cometiendo el mismo error ahorita. Bien. Vamos a volver a hacerlo. Esta parte de acá. Bien.
Me estoy dando cuenta que yo estaba tomando en cuenta como si todos estos fueran 6 dígitos. Pero no son 6, son, son 7 dígitos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Como no podía comenzar con 0, aquí van a ser 6 por 7 por 7, ¿no? 6 por 7 por 7. Ahora sí. A ver. 6 por 7 por 7. Revisemos nuevamente. Bien, primeramente, como tenemos 7 dígitos y no puede... Aquí está. Como tenemos 7 dígitos y no puede comenzar por 0, ¿cuánto nos va a quedar? Nos van a quedar 6, ¿no? Ahora, si ya tenemos 6 dígitos, perdón, si tenemos 7, pero ya escogimos uno, ¿cuánto nos va a quedar? 6. Estaba bien entonces, 6 por 6. Y ahora, como ya escogimos uno más, ya quitamos 2, ¿cuánto nos va a quedar? 5. Se me está apretando. Ahora sí, 6 por 6 por 5. Ahora sí da los 180 casos. Esto estaba bien. Revisemos el de impares. Mantenemos la misma condición, no puede comenzar por 0, pero tiene que acabar solamente en este y este, ¿no? En el segundo caso vamos a tener 3, 6 también, y luego 1, 2, 3. 6 por 6, después 18 por 6, 108. 6 por 6 por 3, ¿no? Bien. Aquí nos estamos equivocando. Bien. Ahora sí, volvamos a verlo este ejercicio acá. Para los números mayores a 400, ¿qué dijimos? Que solamente para el primer caso vamos a tener tres opciones. 4, 5 y 6 podrían ser acá. Y los demás números podemos escoger cualquier otro, ¿no? 6 y 5. 3 por 6 por 5. Ahora, entre números de 340 y 365, o entre cerca de 400, la condición es que el primer número comience sí o sí con 300. Entonces hay una sola opción, pero los demás números, en el segundo caso tiene que comenzar por 40 y para arriba, entonces hay tres casos. Y el último número puede ser cualquiera, ¿no? Aquí cogimos uno, cogimos dos y aquí está. 1 por 3 por 5. Bien. Ahora, los que quedan entre 330 y 340, mantenemos la primera condición que comience sí o sí con 300. La segunda condición es que también, ya no, como no se puede repetir, no podemos tener otro 330, ¿no? Entonces, este de acá ya muere acá. No estaban tomando en cuenta que no se repetían. Y ahora sí, ¿cuánto nos va a dar? 3 por 6 por 5 son 90 casos, más 3 por 5, 15 son 105 casos. ¿Ahora sí se entendió, chicos? Chicos. Hola. ¿Se entendió ahora sí, chicos?
Al principio puede ser un poco confuso, pero es ir agarrándole ritmo a todo esto de acá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué voy disminuyendo la cantidad de dígitos acá? Porque nos dice esta condición de acá. Cada uno se puede utilizar solo una vez. ¿Qué pasó? Preguntaron por acá. Ahora sí se entendió. Ok. Como solamente dice una vez, yo antes lo estaba tomando 6 completo, ¿no? Pero como no dice una sola vez, en el primer caso solo tenemos 6 opciones porque no contábamos el cero. En el segundo caso ya hemos tomado un número, entonces nos sobran sí o sí 6. Y en el tercer caso, como ya hemos tomado dos números de los 7, nos quedaban 5. Y así vamos a aplicar esa misma lógica para todos los demás. ¿Ya? Siempre lean bien los ejercicios para ver si les da condiciones. Así, estas condiciones lo pueden llevar a cambiar fórmula o a cambiar cómo están trabajando. Ahora, la permutación. eh, Está bien. La permutación se puede representar de esta manera, como se puede representar con la fórmula que hemos visto, ¿no? Pero tenemos que saber cómo aplicarla. Y cuando nos dan estas condiciones es mejor desglosar un poco lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Veamos otro ejercicio más. ¿Qué más? Ya. Bueno, creo que esto es, como les puso tipo examen, este otro también lo vamos a resolver. ¿Cuántos números pares pueden formarse con 1, 2, 5, 6 y 9 si cada uno de ellos puede utilizarse una sola vez? La misma condicionante y les dice solamente la pregunta de los pares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a realizar acá? Primeramente vamos a anotar cuántas casillitas tenemos, ¿no? Tenemos 3 casillitas porque son números o dígitos de números pares de 3 dígitos. Entonces, y nos anotamos todos nuestros casos posibles. 1, 2, 5, 6 y 9. 3, 4, 5, n igual a 5. ¿No? Bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea par? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a verificar. En el primer caso podemos meter cualquiera de nuestros números, ¿no? Para nuestra primera casilla. O comencemos primeramente por la última. ¿Por qué? Porque un número par lo define si la última cifra es par, ¿no? En este caso solamente pueden haber dos opciones. Ahora, aquí ¿cuántas opciones podrían haber? Si ya quitamos una de esas y teníamos 5, aquí nos quedan 4. Y si ya quitamos un número más, aquí nos va a quedar 3. Entonces esto va a ser 4 por 3 por 2. Son 24 dígitos. Perdón, 24 números. Aquí sí podríamos aplicar la permutación, ¿no? La fórmula, si se dan cuenta. N5. Ah, no, pero ya les da condición, entonces sí o sí tienen que desglosar. Sí, sí o sí les queda desglosar. Porque les da una condición. Bien. Y esta sería la resolución de este ejercicio. Tienen que aplicar lo más que puedan de lógica a los ejercicios que estén haciendo. Porque si no, ustedes mismos se pueden perder. Es fácil perderse con esto, pero tienen que tratar de perderse lo menos posible. ¿Qué más vieron? Otro ejercicio que hayan hecho ver.
Ya, ¿cuántas permutaciones? Esto es muy parecido a lo que hemos hecho ahorita. Pueden hacerse con la palabra columna? ¿Cuántas de estas permutaciones empiezan con la letra M? Es exactamente lo que hemos visto hace ratito. Aquí dice 9 personas salen de viaje para... ¿Qué dice? Para esquiar en 3 vehículos cuyas capacidades son 2, 4 y 5 pasajeros respectivamente. ¿En cuántas formas es posible transportar a 9 personas con todos los vehículos? Ya. 2, 4 y 5 pasajeros. Y solamente tenemos más espacio que cantidad de personas. Ya. En este caso sí o sí es combinatoria, ¿no? A ver. Ahorita vamos a ver este. En determinados zapatos se fabrican 5 estilos diferentes y en 4 colores distintos. Si la zapatería desea mostrar a sus clientes todos los estilos y colores, ¿cuántos pares deberían colocar en él? Ok. A ver. Un zapato se fabrica en 5 estilos diferentes y 4 colores distintos. Aquí qué es lo que harían, chicos. Si la zapatería desea mostrar a sus clientes todos los estilos y colores, ¿cuántos pares deberían colocar en el aparato? En el aparador. Directamente, ¿no? La probabilidad de todos los... Este va a ser igual a 5 por 4, ¿no? Serían 20, ¿no? 5 estilos diferentes por 4 colores distintos. Estamos hablando directamente de regla de la adición. 5 por 4 son 20. 20 pares. Sí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más les hizo hacer? Ya. ¿Qué más hicieron? ¿Cuántas formas? Se pueden acomodar 3 focos rojos, 4 amarillos y 2 azules en un árbol de Navidad con 9 receptáculos. Ya. Vamos a agarrar este de acá y luego nos agarramos el otro que vimos. Y este también. Bien. Nos vamos a traer aquí. Bien. ¿Qué se aplicaba en este caso acá? La siguiente pregunta. Leamos primero. Dice, ¿en cuántas formas diferentes se puede acomodar 3 focos rojos, 4 amarillos y 2 azules en un árbol de Navidad con 9 receptáculos? En este caso, ¿importa el orden, chicos? La pregunta es, ¿importa el orden? Si no importa el orden, estamos hablando de combinación. Si estamos hablando de combinación, nos traemos la formulita y la aplicamos. ¿Cuántos son los casos? Los receptáculos posibles son 9, ¿no?
son 9 factorial dividido entre r menos n menos r. Ahora, en estos casos, ¿qué más aplicaron? Aplicaron lo siguiente. Aplicaron esta formulita acá. Cuando les pide combinar, pero permutar estas combinaciones. O sea, variar. Sé que lo van a ver. Ahora sí, esta es la fórmula que vamos a utilizar. El número total de casos son 9 casos. Y lo vamos a ir viendo y permutando internamente en esta combinación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permutar estos 3 focos rojos. Puede ser el foco 1, el foco 2 o el foco 3. Los 4 amarillos. Y los 2 azules. ¿No? Que es lo que realizaron con ella, si no me recuerdo. ¿Dónde está? Sí. Los 3 por 4 por 2. Porque en este caso están tomando en cuenta que cada foco va a ser un poquito diferente, ¿no? Esto les da, a ver, 9 factoriales igual a 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. 3 factoriales igual a 3 por 2 por 1. Este 3 y este 2 se va con este 3 y este 2. Por 4 por 3 por 2 por 2 por 1. Listo. Ahora 3 por 2 se va con este 6. Y luego 2 por 4 se va con este 8. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 4 por 5, 20. Vamos a decir un número grande, ¿no? O directamente aplicar con calculadora. 9 factorial dividido entre 3 factorial multiplicado por 4 factorial multiplicado por 2 factorial. Lo que nos da 9 por 7 por 5 por 4, que es igual a 1260. Perfecto, 1260. Para este caso vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Si se dan cuenta, nos dan, ahora sí, 9 personas salen de viaje para esquiar en 3 vehículos. ¿Ya? Cuyas capacidades son 2, 4 y 5 pasajeros respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un vehículo donde entran 2, otro vehículo donde entran 4 y otro vehículo donde entran 5. Entonces, vamos a aplicar lo mismo de aquí. ¿Por qué? Porque arriba vamos a tener el número total de casos y abajo vamos a permutar la cantidad de casos que vamos a tener por cada uno de ellos. Entonces arriba nos va a tocar ¿cuántos espacios en total? 2 más 4 más 5 son 11 espacios en total. ¿No? Esos 11 espacios se pueden dividir en estos 2 por 4 factorial por 5 factorial. Lo que nos va a dar 11 6.930 casos. ¿Se entendió, chicos?
Así vamos a ir repasando, son bastantes casos y las preguntas no se parecen entre sí, pero hay que buscar lo parecido o de dónde agarrarnos. Ya hay que leer muy bien las preguntas y sobre todo analizar. Es bastante análisis, probabilidad es bastante análisis. ¿Ya? ¿Tienen dudas, chicos? A ver, voy a dejar de presentar y de grabar.